Hola, pues bueno, perdón un poquito la voz, ando un poquito como con gripa, tos, no sé, pero bueno, el día de hoy quiero hablarles, continuar un poquito con el tema de la Navidad. ¿Cuál es el verdadero sentido de la Navidad? ¿Cuál es el verdadero propósito o cuál debería ser la verdadera razón por la cual festejamos Navidad? Entonces, yo soy Javier Martínez y esto es un video nuevo. Básicamente, la palabra Navidad lo que significa es natividad, nacimiento. En su definición, en su etimología, la palabra no trae ningún contexto religioso, no trae ningún contexto hacia lo bíblico. ¿Por qué toma relevancia? Bueno, porque la natividad de Cristo es lo que lo hace relevante. En realidad todos podríamos celebrar una Navidad, tendríamos que celebrar nuestra Navidad, que es como decir celebrar nuestro cumpleaños, nuestro nacimiento. Celebramos el nacimiento de Cristo por una razón fundamental, y es que, pues bueno, empieza en el nacimiento un proceso de salvación. Isaías 9:6 al 7 lo menciona como una esperanza. El nacimiento de Jesús es la esperanza de recibir un pacto mejor de parte de Dios que el que ya tenían los judíos a través de la ley. Fíjense, dice Isaías 9:6 al 7. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y es una esperanza que tenía el pueblo judío de recibir al Mesías y de salir de su esclavitud y de salir de su opresión. Entonces, en realidad, para nosotros también debería representar una esperanza, porque simple y sencillamente, antes en la ley nosotros no estábamos contemplados. Tendríamos que haber pasado un proceso, cumplir una serie de reglas, de normas, en las cuales pues, allí se alcanzaba la salvación, que prácticamente es imposible. Y la palabra lo dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, este evento simplemente iniciaba el proceso de ese nuevo cambio en nuestra relación con Dios. ¿Cuál era esa necesidad que teníamos todos? Dice Romanos que nadie, absolutamente nadie, por muy bueno que parezca o por muy bueno que se sienta, realmente lo es. Nadie se merece la salvación. A veces nosotros pensamos que, bueno, es que yo doy ayuda a los pobres, o yo me preocupo por la gente necesitada, o pensamos que hay algunos actos que nos hacen merecedores y nos hacen buenos. Cuando nosotros nos damos cuenta y analizamos nuestra vida realmente a la luz de la Biblia, nos damos cuenta que no es así. En realidad somos bastante imperfectos y batallamos con muchas situaciones. Algunos creen que esto es como una balanza, ¿no? Pues sí soy envidioso, pues yo hago cosas buenas, ¿no? Trato bien a los viejitos. O pues yo no mato. Sí miento, pero no mato. O sí levanto calumnias contra alguien, pero pues no robo. Pensamos que los pecados tienen algún peso o algún parámetro para poderlos sustituir y no es así. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Bueno, Romanos 3:23 al 25 dice, pues todos pecamos, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre.
El sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Entonces, todos, absolutamente todos, estábamos destinados a sufrir las consecuencias finales, eso es importante, las consecuencias finales de nuestros pecados. ¿Cuáles son esas consecuencias finales? La Biblia habla de un infierno, de ser destruidos en un lago de fuego. Entonces, esa es la consecuencia final. La consecuencia terrenal no la podemos evitar. Nosotros vivimos las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestros errores, de nuestros pecados. Pero sin embargo, debemos entender que nosotros no solamente tenemos este mundo, tenemos un destino. Y ese destino lo decidimos nosotros. Hay un destino que es el cielo y hay un destino que es el infierno. Cuando Jesús viene, nos da un acceso total al cielo. No por lo bueno que seamos, sino porque simplemente en Él hallamos los requisitos necesarios para cumplirlo. Nosotros no podíamos cumplir con esos requisitos. Nosotros no podríamos haber hecho lo suficiente para merecerlo. Entonces Jesús lo hizo por nosotros. ¿Cuál es el sentido de la Navidad? Lucas 1:26 al 35 dice lo siguiente. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin». «¿Pero cómo podrá suceder esto?», le preguntó María al ángel. «Soy virgen». Y el ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios». María respondió: «Yo soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí». Y el ángel se alejó. El nacimiento de Cristo iba a marcar la diferencia en nuestra relación con Dios. Incluso la Biblia nos enseña que cuando Jesús fue crucificado y cuando expiró su último aire, en realidad se parte el velo que había en el templo, de arriba hacia abajo. Muchos lo toman como una señal de que no era Dios, no era el hombre rompiendo ese velo, sino era Dios mismo rompiendo desde el cielo hasta la tierra la barrera que impedía que nosotros nos pudiéramos acercar. Esa es la gran diferencia. Muchos cuando leen la Biblia no entienden y dicen: «Es que está muy difícil cumplirla». Cuando tú entiendes esta parte del proceso de gracia, de la facilidad que Jesús puso en la palabra para cumplirla, es cuando encontramos paz y sabemos que podemos seguir realmente a Dios, disfrutar de su presencia, disfrutar de su amor, disfrutar de su perdón. Algo muy importante aquí es entender la diferencia entre cometer pecado y practicar pecado. Ya no estamos ligados a una atadura de pecado. Muchos batallan con alguna situación y creen que están siendo condenados por esa razón, y es falso. Tú estás batallando con un problema, con una tentación, pero eso no te hace pecador. Y aún así, si tú cometieras algún pecado, dice la Biblia que tenemos abogado para con el Padre. Antes no hubiera habido esa oportunidad. Tendríamos que pasar un proceso, un ritual de purificación. Y si la muerte te encontraba en ese proceso, pues ya estabas mal. Ya no tenías acceso a la salvación. Jesús abrió la puerta para disfrutar plenamente la presencia de Dios. Su sacrificio nos dio a nosotros el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por último, quiero mencionar lo siguiente. Muchos están en contra de la Navidad
que por las fechas, que porque eh, Jesús no nació en diciembre. Y gracias a Dios, a través de este medio he tenido algunas amistades, algunos me han contactado y he podido platicar con ellos y pues hay momentos de plática, de no sé si hasta cierto punto una discusión, pero sí como que me comparten algunas dudas que tienen. No lo digo para criticarlos, pero son gente que busca encontrar una respuesta real, que buscan encontrar algo que realmente sustente sus creencias o que realmente pues quite esa creencia que ellos tienen. Uy, perdón. En este caso, pues bueno, con tantos dimes y diretes, con videos y de que no, porque en realidad estás adorando a otro Dios y no sé qué. Recuerda que la adoración es intencional. Tú decides a quién adorar. No es algo que se den automático hacia una persona. No quiere decir que si tú haces un acto de adoración, automáticamente sea hacia una persona, una cosa o el diablo. Nosotros decidimos a quién estamos adorando. Y ya lo comenté en el video anterior, o sea, cuando uno pone un arbolito, cuando uno pone esferitas, luces, no te sientas, no te arrodillas a orarle al árbol. Simplemente es decoración, que yo creo que no es indispensable. De hecho, hasta el momento no les enseño mi casa porque está tirada. Pero no tenemos decoración de Navidad, no hemos podido hacerlo. Probablemente lo hagamos, probablemente no, no lo sé. Pero no es indispensable para que nosotros, el 24, festejemos de una manera simbólica el nacimiento de Cristo. Algunos dicen, bueno, es que la Biblia dice que no debemos celebrar estas festividades. No, la Biblia habla específicamente del sacrificio a ídolos. Cuando tú estás haciendo algo para un ídolo, ese es el problema. En este caso, el árbol no es un ídolo para nosotros, ni el nacimiento, ni nada de lo que representa todo el tema pagano, por así decirlo, o secular de la Navidad. Yo entiendo que muchos hoy en día, pues ya no es el festejar el nacimiento de Cristo, se van por la parte comercial, se van por la parte de mercadotecnia, perdón. Lo único importante pues es la cena, el compartir los regalos, el hacer el intercambio. La intención del corazón es muy importante para esto, porque es Dios quien juzga los corazones. Muchas veces pues nosotros podríamos hacer una reunión y simplemente para quedar bien, para presumir a lo mejor lo que Dios nos ha dado este año, y a lo mejor ni tomamos en cuenta a Dios en lo que nos dio, pensamos que es nuestro propio esfuerzo. Pero Dios es quien sabe realmente lo que está pasando en el interior de nuestro corazón. Entonces, esto quiere decir que yo tengo toda la intención en mis actos. O sea, yo debo demostrar mi intención en mis actos. Ahora, si tú no quieres festejar estas fechas, perfecto. No es el único día que deberíamos festejar a Dios. Creo yo que por lo menos tenemos 52 domingos para poder hacer una fiesta con nuestros hermanos, reunirnos y celebrar todos juntos, pero sin embargo tenemos 365 días al año para poder tener nuestra relación con Dios. Muchos solo asisten a la iglesia Navidad y Semana Santa y se acabó y piensan que así llevan una relación con Dios y no es así. Algo que yo creo muy importante es que si tú no quieres festejar estas fechas, está bien, está perfecto. ¿Cuál es el problema? El torcer la palabra para hacer pensar a todos que no deberían festejarla también. Yo creo que es ahí el problema. Si tú tienes una debilidad, eso no quiere decir que los demás también la tengan. Para algunos, pues no es importante esta fecha, y eso es a lo que quería llegar. Dice Romanos 14, versículos 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pero da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios.
Entonces, yo estoy festejando Navidad porque creo que es importante. Hago diferencia entre un día y otro. Lo tomo como un símbolo de que Jesús llegó a este mundo y empezó a cambiar. Empezaba a llegar la salvación. Empezó a cambiar el mundo espiritual, empezó a cambiar la relación con Dios. Y bueno, si voy a hacer una cena, lo voy a hacer celebrándolo a Él. ¿Cuál es la intención en tu corazón? Entonces espero que este video sea de ayuda. Espero también todas tus dudas, todos tus comentarios. De verdad, si tienes alguna duda y quieres platicar algo puntual, sin pena, sin ningún problema, déjamelo en la cajita de comentarios, mándame un mensaje por redes sociales y con mucho gusto te lo contestaré. Estoy tratando de... Yo sé que muchos no dejan comentarios, pero sin embargo algunos sí me hacen preguntas por mis redes sociales, especialmente por Facebook. La parte que tú decidas, con mucho gusto, yo te trataré de ayudar. En lo que no pueda, trataré de buscar la respuesta. Dejo en la descripción mis redes sociales. Y pues bueno, si te ha servido este video, compártelo con otros. Si no, pues simplemente muchas gracias por verlo. Gracias a todos los que lo están compartiendo mis videos. Gracias a todos los que lo están viendo. Que Dios los bendiga mucho. Nuevamente pasen muy felices fiestas. Festejen mucho el nacimiento de Cristo. Compartan su relación con Dios con otros, sus experiencias. No necesariamente prediquen si no pueden o si sienten que no son capaces. Simplemente cuéntenle a otros lo que Dios ha hecho con ustedes. Nuevamente, que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Tu santo nombre adoraré y con mi canto declarar que me fortalezco en tu amor, porque tú, Señor, eres el anhelo de mi corazón. Me alientan tus palabras, eres tú.